Muy buenos días, amigos y hermanos que se unen a esta transmisión. Estamos recorriendo el estudio de las dos cartas del apóstol Pedro, que son cartas pequeñas en extensión en cuanto al número de páginas y de palabras, pero hemos entendido por el medio del Espíritu Santo, que es nuestro maestro principal de este curso, que son cartas muy adecuadas para los problemas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando en esta parte final de la historia de este mundo. Es por eso que te invitamos a que con atención, con toda la disposición y con oración, abramos el registro sagrado para recorrer cada uno de los principios que aquí están especificados y que el apóstol Pedro, en circunstancias muy parecidas a las nuestras, porque ahorita estamos hablando también de persecución, hay hermanos en la fe que están sufriendo por Cristo, están en el fuego de la prueba, están teniendo tribulaciones y está siendo probada su fe, y por lo tanto podemos decir que esta es una carta que nos conviene leer y que nos conviene empaparnos de los principios de Dios que ha sido expresado en su santa palabra. ¿Saben que alguna vez Jesús dio el más célebre de sus sermones? ¿Cuál fue el sermón más conocido de Jesucristo? El sermón de la montaña. ¿Saben que pues cuando nosotros oímos la palabra montaña, se nos viene aquí, tenemos en la ciudad de Monterrey, pues muchas montañas, esas sí son montañas, pero cuando tú vas a Tierra Santa y dicen, aquí se cree los historiadores que fue pues expresado el famoso sermón de Cristo, es una laderita, hermanos, no es así muy escarpada. Pero la importancia del sermón de la montaña fue porque Jesús allí, con avidez, sus oyentes esperaban que les dijeran la fecha cuando él se iba a coronar, o como una campaña política, cuando se espera que el político ya se va a lanzar por algún puesto, esperaban eso de Jesús. Pero Jesús empieza, y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, y vamos a ver las llaves de lo que nosotros le llamamos las llaves del reino, Mateo 5, y vamos a darle los primeros 11 versículos para que veamos. Algunos analistas bíblicos dicen que así como la ley de Dios tiene ¿cuántos mandamientos? 10, y que podemos repartirla en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con nuestro Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo, que nosotros, si analizamos, más o menos podemos hacer lo mismo con las 10 bienaventuranzas que vienen aquí especificadas versículo por versículo. De las bienaventuranzas hay un libro, Discurso Maestro de Jesucristo, de Elena White, estúdialo, es profundísimo lo que Jesús dijo en este extracto de versículos. Pero yo quiero que ustedes, estamos hablando del tema del sufrimiento y de sufrir por Cristo, vean cuántas bienaventuranzas están relacionadas con el sufrimiento. Y aquí Jesús está dando las llaves de la felicidad o del reino. Vamos a ver desde el 1 hasta el 11. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Hermanos, ¿se fijaron cuántas de las 10 bienaventuranzas tienen que ver con sufrimiento? ¿Directo o implícito? Aquí estamos hablando, demos un análisis así rapidito. Pobreza en espíritu, llorar, los que tienen hambre, y luego está hablando de los que padecen persecución y los que son vituperados o que son atacados. Entonces estamos hablando que un 50% de las bienaventuranzas o de las llaves del reino tiene relación con sufrimiento. Y fíjense, me gustó mucho esta frase y se las quiero compartir. Las bienaventuranzas son aparentes paradojas, o sea, algo no lógico, de pues todo lo que suele considerarse como contrario a la dicha. Bienaventurado es 7 veces feliz. Y dice, para Jesús, esas paradojas o esas puertas son las puertas de bendición que Dios te tiene a ti para ser sumamente feliz. ¿Cómo, Señor, que en la persecución yo puedo encontrar felicidad? ¿Cómo que en el llanto abundante yo puedo encontrar felicidad? ¿Cómo si me vituperan, es decir, si me ataca alguien por mi fe, puedo encontrar felicidad? Esa es la paradoja de Jesús en las llaves del reino. Y efectivamente, si Jesús lo dijo, es que ahí podemos encontrar felicidad. Pero hay que entender entonces el sufrimiento como esa herramienta de Dios para entrar a un plano de experiencia, hermanos, mucho más avanzado del que estamos pues acostumbrados a llevar. Como maestros, los maestros, como esas materias difíciles, sabemos que hay alumnos muy sobresalientes y que a mí me toca en esta parte final de la carrera de odontología de muchos muchachos, digo, este chico tiene gran potencial, pero si le ves y le buscas atrás de esa vida, hay sufrimiento, hay escasez, es que le sufrió y se enseñó. Me ponían en esta semana, para el que ha visto ahí mi perfil en Facebook, me decía una muchachita, lo logramos, por fin. Y esa muchacha no saben lo que sufrió por esa tesis. Y ahí en la oficina de la coordinadora lloró, le hicieron malas caras, le cerraron las puertas, la menospreciaron por diferentes situaciones. Es decir, y ella ahí estuvo con la ayuda de Dios y ya por fin pudo descansar esta semana. Y yo le expresaba, es que qué bueno que aprendiste, no solamente sacar una tesis, sino aprendiste el valor de la perseverancia. Y cuando te agarras de la mano de Dios, vienen cosas buenas para el Hijo de Dios. Así que yo creo que esos casos que tú dices son casos adelantados. Atrás hay mucho sufrimiento. Y entonces pregúntate, ¿y por qué en mi familia estoy pasando todo este sufrimiento? Porque Dios quiere que cursemos esos cursos avanzados para vernos en el reino de Dios. Que a lo mejor, si me quita a mí el dolor, la enfermedad, la escasez, la falta de trabajo, yo no voy a adelantar esas características que Dios quiere ver en mí para poder estar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, la carta de Pedro, como lo habíamos dicho hace un momento, es un extracto de un apóstol que absorbió como esponjita todas las características que su buen Salvador pues le enseñó en vida, en el ministerio. Y quiero que vean ustedes nuevamente, así como identificamos el tema del sufrimiento en el Sermón de la Montaña, vamos nada más probadita, vamos a 1 de Pedro 1 y 2. 1 de Pedro, vamos a ver, capítulos 1 y 2, y yo les voy a ir señalando los pensamientos que hablan de sufrimiento. Es decir, el apóstol Pedro habla y abre su tema hacia esa parte importante del cristianismo que estaba sufriendo, todo lo que sabemos que estaban sufriendo. Y en el versículo 1, aquí ya está hablando de expatriados. ¿Qué no es sufrir una expatriación? ¿Que no estamos viendo en el mundo todas las desplazamientos de etnias y de pueblos que se tienen que ir? Los sirios y los kurdos en su momento, y toda esa gente
que viene de África a España y cómo son tratados y menospreciados y en Francia y en todos los lugares. Obviamente vemos historias de dolor. Decía una niña que está en un campo, una niña siria que está en un campo de esos que los tienen ahí detenidos, decía, es que, ¿qué extrañas? Extraño jugar con mis amigos, mi comida, mi camita, eso se extraña. Y aquí estoy, pero bueno. Hermanos, entonces, cuando Pedro abre su carta dice, a los expatriados, ya está hablando de sufrimiento, pero en el capítulo 1, vámonos al 6, ¿dónde encuentras tú el dolor? Allí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En diversas qué? Pruebas. Ahí está el dolor. Vamos al versículo, estamos en 1 Pedro 1:7, que dice así. ¿Qué número? 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Exactamente, entonces estamos hablando de una prueba, de que la fe va a ser sometida a prueba. Después del versículo 11 está hablando de los sufrimientos de Cristo y que tú y yo como cristianos no esperemos un camino diferente al que Cristo ya pisó. Ellen White retrata bien interesante que si tú ves tu vida así como una pieza bien empinada, bueno, piensa que Jesús ya pisó ese camino y con sus pies descalzos y dice, está lleno de espinas y Jesús ya te la suavizó el caminito. Ya Él ya fue herido por nuestros pecados y nuestros... Qué hermoso cuadro, la verdad. Cada vez que tú profundizas en lo que Dios ha puesto en el Espíritu, profecía para ti, para mí, más que agradecerle a Dios por tanta luz y tantas figuras tan hermosas que nos dan una vislumbre de lo que es el sufrimiento de Cristo y que, hermanos, aunque no nos gusta decirlo, pero ¿qué esperamos? Somos seguidores de Cristo, tenemos que pisar por la misma senda, pero Jesús ya la pisó por nosotros, ya nos aminoró el dolor, ya la ablandó. Vamos al capítulo 2, en el versículo, ¿qué les parece? 20 y 21. Estamos en 1 Pedro 2, 20 y 21, dice. Pues para esto fuiste llamados. 21. Ok. Sí. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice aquí, si haciendo lo bueno a veces tenemos que soportar esas pruebas y esas tribulaciones, bueno, pero Jesús ya lo padeció. Y entonces vamos a checar, hermanos, lo que acabamos de ver en esos dos primeros capítulos. Si le sigues buscando y estudiando, vas a ver el sufrimiento y el tema del mismo. Está hablando de expatriados, de que tienes que ser afligidos en diversas pruebas, que vas a ser sometida a prueba vuestra fe, que los sufrimientos de Cristo le siguen a nosotros como seguidores y que si haciendo lo bueno sufrís, pero lo tienes que soportar y que Cristo padeció dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el sufrimiento es un tema ajeno a nuestras vidas. No, aquí está desde las llaves del reino en el sermón de la montaña hasta en esta carta que es nuestro objeto de estudio de este trimestre. Estaba yo buscando, hermanos, dos palabras en el buscador más popular que es el Google y le puse Dios y le puse la palabra sufrimiento. Y tú sabes que en esos buscadores luego empiezan los temas más populares o más recurridos. Y entonces cuando le puse Dios y sufrimiento, miren las preguntas que luego estaban en primer lugar. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que la gente inocente sufra? ¿Es Dios indiferente ante el sufrimiento humano? ¿Se preocupa Dios por nuestro sufrimiento? Y casi cada una de estas preguntas son, son ataques
implícitos hacia Dios. Porque no están dando una respuesta ante esta pregunta, no están dando una respuesta bíblica, de decir, vamos a ver qué nos dice Jesús acerca de nuestro sufrimiento, o ese versículo que es, Él llevó nuestros dolores, y el varón sufriente que nos explica que si yo padezco X enfermedad, o tuve que despedirme de amigos y familiares, Jesús ese dolor, júntenlo, y Él ya lo padeció, por eso no es indiferente a nuestro dolor. No hay nada de eso, solamente dejan preguntas. Y aquí es la importancia de tener la cosmovisión correcta. ¿Saben qué es la cosmovisión? Es el lente con el cual tú respondes las preguntas importantes de la vida. Si tú te alejas de la cosmovisión bíblica, vas a encontrar incluso amargura, porque yo veo en cada una de esas preguntas que no fueron contestadas de acuerdo a la Biblia, cierto dejo de, si existe Dios, ¿y dónde están? Y los niños que sufren, y los que se mueren, y los que son aniquilados, y los holocaustos, etcétera. Hay como una acusación satánica detrás de cada de esas preguntas. Por eso, apreciados amigos y hermanos, tenemos que empaparnos de la cosmovisión bíblica, la que da respuesta certera, correcta ante el sufrimiento. Es algo que todas las familias tenemos historias de sufrimiento actualizadas, como les dije la semana pasada. Yo no te tengo que decir, oye, ¿qué sufriste hace 10, 20 años? No, este año, lo que estás padeciendo en este año, como familia, como individuo. Y por eso, para poder responder correctamente y no volvernos locos, porque cuando te alejas de Dios, empiezas a tratar de responder una respuesta incorrecta, obviamente, y te empiezas a amargar. La cosmovisión, entonces, es esa manera de interpretar. Por eso le debemos de pedir a Dios, ponme los ojos de la fe, los anteojos de la fe. Es decir, ponme esos visores que me ayuden a interpretar mi sufrimiento, el de los míos. Es por eso, hermanos, que esta carta nuevamente nos refresca este tema. Y de que estudiamos el libro de Job hace algunos trimestres atrás, que netamente es dolor, hasta ahora yo creo que todos tenemos la necesidad de recordar este tema, ¿verdad? Desgraciadamente, hay dolor en nuestras familias. Una vez un doctor, allí por 1946, el doctor Duncan Alexander, este doctor tenía varios pacientes con dolor crónico. Y pues obviamente empiezas a dar analgésicos y a dar pues las soluciones farmacéuticas lógicas que se les da. Y veía que sus pacientes no salían de lo mismo, dolor crónico. Y se le ocurrió decir que al ver la prevalencia alta del dolor y que es un tema muy complejo abordarlo, dijo, yo como médico ya estoy abajo, imposibilitado de darle curso positivo al dolor. Entonces voy a hacer una clínica del dolor. No sé si han escuchado del concepto. Es decir, voy a agarrar psicólogos, hasta religiosos, fisioterapeutas, doctores generales, traumatólogos, de todo ahí van, multidisciplinario, para abordar un tema complejo que es el del dolor. Después vino, 10 años después, aquí en México, la primera clínica del dolor. Pero, hermanos, me llama la atención que hay una especialidad en la medicina, que es la angiología. ¿Sí la habían escuchado? Son los que se dedican a atacar el dolor. ¿Y quiénes son los que estudian angiología? Son los médicos que ya estudiaron una especialidad, la anestesiología. O sea, los anestesistas, el paso que sigue, si así lo quieren, es la angiología, específicamente del dolor. Y pensando un poquito en esto, yo pienso, ¿será que Dios, con sus mensajes bíblicos, a través de la profecía, a través de los registros,
de la revelación. Lo que quiere es que nos anestesiemos del dolor, como estas clínicas. ¿O hacia dónde va el tema del dolor y cómo lo quiere abordar Dios en nuestros casos? Vayamos a un texto para responder. Primera de Pedro 5:12. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense por qué Dios permite que en mi casa haya dolor. Fíjense por qué. 4 acciones, aquí al menos encontramos en este pequeño versículo. Dios permite que haya enfermedad, dolor, desempleo y nombra todo lo que te ha causado dolor en los últimos meses. ¿Para qué? Para que os perfeccione, ¿quién? Dios. No que te sueltes de su mano, no. Sino agarrados de la mano, Señor, estoy sufriendo. Bueno, hay un propósito de perfección, de afirmar, de fortalecer y establecer. No está hablando de que Dios, sí, hijo, vente aquí, te voy a anestesiar de ese dolor para que ya no pases ese dolor, ¿no? Dios permite que esté vivo ahí el dolor. Como muchas veces, no sé si han escuchado de procedimientos, al menos en emergencias médicas, que la gente está muriéndose de dolor. Anestésiame, ponme algo. No, necesitamos que estés consciente y necesitamos que estés con el proceso del dolor para poderte llevar a un buen tratamiento. ¿Suena cruel? Porque quieres ya anestesia. Incluso a mí me ha tocado, hermanos, gente que está con un proceso de dolor tremendo. Dicen, una vez llegó una paciente allí a la clínica. En la clínica en donde trabajo, yo soy netamente ortodoncista, yo no me meto ni tengo ahí jeringas en mi pedazo, pero llegó esta paciente, no había más, y decía, tengo de las 5 de la mañana, y eran las 9, tengo de las 5 de la mañana y que me quiero arrancar la cabeza del dolor dental. Fui y busqué una jeringa, la anestesia, esa mujer le cambió la cara. Porque mientras le daba unos minutos mientras llegaba el otro doctor. Pero hasta se agradece la gente. Ay, que ya me quitaste este dolor. Pero a veces Dios permite que tú y yo pasemos por esos, yo le llamo así, túneles, para cumplir esos 4 propósitos. No te anestesia. A veces quisiéramos anestesiar, cerrar los ojos y decir, ya, descansar de este problema tan grande. No, Dios tiene esa motivación de fortaleza. Todas las dietas, hermanos, vamos a hablar de otro procedimiento, todas las dietas para bajar de peso, que no enfrentan al paciente con sus malos hábitos, generalmente tienden a ir al fracaso. Yo he visto dietas extremas de gente que se conecta aquí en el estómago una sonda, come y va al baño y lo que comió prácticamente lo está desechando por sonda. Obviamente le tienen que hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Y qué se acostumbra el paciente? A decir, puedo comer lo que quiera, al cabo no me va a engordar. Pero ¿qué tanto éxito tendrá eso? Tienes que enfrentarte a tus malos hábitos, a comer diferente, a no ser excesivo, porque si no, no vas a fortalecer la voluntad, que es lo que le pasa a muchas personas, que les grapan el estómago, les hacen un bypass gástrico, se quitan de la anestesia y todo el procedimiento y siguen comiendo igual. Ese pedacito vuelve a hacerse grande. O sea, Dios espera en ese transcurso del dolor que pasemos por ese aprendizaje. ¿Qué es el sufrimiento, hermanos? A ver si lo pueden leer el texto. Para nosotros significa dolor, estrés o dificultades, pero para Dios es un instrumento que emplea para llamar nuestra atención y lograr su propósito en nuestras vidas. Gracias. Para nosotros sí, dices, Señor, qué dolorosos son estos meses, este tratamiento, este viaje a enterrar a uno de mis seres queridos, qué doloroso. Pero para Dios es un instrumento que lo entenderemos después. Dice la hermana White, que en la eternidad veremos todos esos, dicen, los episodios más tristes que hayas pasado en tu vida, se van a hacer, eso era todo.
cuando veas las gracias eternas en las cuales estás invitado a participar. Por eso el sufrimiento es un tema tan complejo, pero a la vez que nada más en la palabra de Dios y en la inspiración de Él podemos encontrar un real significado a este problema complejo del dolor. Y esto nos lleva, hermanos, a un punto. Nosotros como docentes y los médicos también en sus áreas, siempre estamos acostumbrados a poner si no lo haces, paciente, esto es lo que te va a pasar. Muchachos, si para tal fecha no entregas este documento o haces este procedimiento, o los que están en clínicas, si no llegan a esta meta, no van a pasar. Y en la Biblia, cuando nosotros la cerramos y nos vamos y nos llenamos de dolor sin entender los propósitos y la agenda de Dios, hay algo que está sumamente pues especificado en cada una de las esquinas de la Biblia, y es el tema del juicio. Que en esta vida tenemos X cantidad de días o años, pero que hay una fecha límite. Sabemos que hay un tiempo de gracia para cada uno de nosotros y que ese tiempo de gracia va a terminar. Que Dios es muy grande y es misericordioso, pero que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para un juicio. Y el tema del juicio y el dolor se ligan en la carta del apóstol Pedro, porque en la simbología a veces perdemos de vista, bueno, ¿por qué tengo que pasar yo esta materia tan difícil? Pues porque tengo un juicio que enfrentar, y que a lo mejor si no paso por esa prueba, yo no voy a estar preparada para ese punto, ese momento. Así como el estudiante, si no haces las cosas en el tiempo que te está marcando la agenda escolar, vas a reprobar y ya no hay más días después de esa fecha. O el paciente que insiste en no seguir las recomendaciones médicas, va a llegar al punto en que es un punto de no retorno. Ya te echaste a perder tus órganos o tu salud, ya no va marcha atrás. Y la Biblia nos recuerda que hay un juicio. Es un tema no escondido, está en muchos evangelios. El apóstol Pedro lo retoma y fíjense, vamos a tomar un concepto, una predicación, de esas poquitas predicaciones completas que hay de Juan el Bautista. Y allí toma dos elementos bien interesantes, los árboles y las hachas. Y luego los escritos originales nos dicen que en la simbología bíblica los árboles son las personas. El árbol era el símbolo de Israel como nación, que ya le había dado muchos hachazos Dios y ya estaba por caerse. Y el hacha es el símbolo del juicio o castigo. Vayamos a esas palabras de Juan el Bautista allá en Mateo 3, 10 y 12. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está hablando, gracias, de dos elementos de juicio. Está hablando de las hachas y árboles, y está hablando también de recoger en un granero, pero es el mismo símbolo, o sea, va hacia la misma idea. Estaba diciendo que venía Jesús a cumplir proféticamente sus tiempos y que Jesús tenía elementos de misericordia, pero también de juicio. Así que, apreciados hermanos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en mi familia? Para recordarme que me tengo que preparar y que hay cositas, o grandes o chicas, o que son innecesarias para esta preparación, y que si no fuera pasado mi vida por el fuego, entonces yo no sería trigo, sería tamo. ¿Saben lo que es el tamo? Es la basura. Entonces los agricultores de tiempos bíblicos agarraban pues el trigo con un instrumento especial y toda la basurita se iba. El viento hacía esa labor y caía el precioso grano. De eso está hablando Juan el Bautista aquí, que Jesús iba a recoger a su trigo valioso
y que el tamo, ¿saben lo que les pasaba? Pues obviamente esa basura que era muy ligera se quedaba en un lado, pero con el viento también, si no la quemaban, regresaba a revolverse y volvían a hacer el mismo trabajo. Entonces rápido se separaba y se quemaba. Y de eso se trata el juicio, de hacer una separación. Y Dios te ve a ti y a mí como precioso trigo, pero que todavía tenemos cositas de tamo, basuras de carácter que necesitan ser limpiadas. Y si no es por el lado del sufrimiento, no hay otra metodología que Dios use, que digan, Señor, no puedes usar otro método. Dios dice, por ahí. No te sorprenda pues el fuego de la prueba. Vamos a Primera de Pedro 3:15, que dice lo siguiente. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Este es un verbo, hermanos, amedrentéis. Es un verbo que da la figura de un mar picado. Es decir, cuando llega el fuego de la prueba a nuestras vidas, ¿a poco no nos turba todo? Nos cambia de nuestra zona de confort. Y es el mismo verbo que se usó cuando se dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, que haya paz en ti. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la experiencia a la cual nos quiere llevar Dios. Saben, hermanos, para terminar, hay un libro que se llama Torturados por Cristo. Y el que escribió dice que en las cárceles comunistas, dice, he visto cristianos con cadenas levantando 25 kilogramos en sus pies, torturados con atizadores al rojo vivo, y cuyas gargantas habían sido forzadas a tomar grandes cucharadas de sal para luego negárseles el agua. Pero esas mismas personas que padecieron ese cuadro tan difícil, hambrientos, azotados, sufriendo frío y orando con fervor por los comunistas. Dice, eso es inconcebible. Como alguien por medio del sufrimiento puede todavía demostrar y brillar y demostrar el amor de Dios, incluso por sus perseguidores. Eso es algo que el mundo no te lo puede explicar. Esas preguntas feas de Google no te la pueden explicar. Cómo la gente, miren esta chica, con esto terminamos, ella quedó cuadraplégica por un accidente. Dice, en los Salmos se dice que Dios no trata como nosotros conforme a nuestros pecados e iniquidades. Mi accidente no fue un castigo por mis errores, lo mereciera o no, solo Dios sabe por qué quedé paralizada. Y dice lo siguiente, es difícil saber en qué dirección habría ido mi vida si yo hubiera estado sobre mis pies. Ella pensaba, pues estoy aquí paralizada, pero he entregado mi vida a Dios y llevaba una vida muy diferente. Entendió este tema del sufrimiento esta chica. Así que, hermanos, entendamos y compartamos este mensaje. Abramos más la Biblia mientras estemos...